¿Qué tal? Buenas tardes. Parece ser que ya la presentación ya se hizo. Mi nombre es José Eduardo Tapan y rápidamente soy licenciado, maestro y doctor en ciencias antropológicas y maestro y doctor en teoría psicoanalítica. Y bueno, con más de 30 años de experiencia profesional. Hoy vamos a hablar de un tema que me parece siempre que se ha hablado de psicoanálisis, siempre se ha dado con esta situación de que el psicoanálisis está en crisis. Entonces, desde que nació con Freud hablamos de que el psicoanálisis está en crisis. Sin embargo, lo que es verdad es que hay una diferencia, por ejemplo, entre lo que sería el psicoanálisis que se estuvo haciendo alrededor de los 60s y 70s, sobre todo en Europa y principalmente en Francia, en donde Lacan generó un boom de lo que podía ser pues el interés de otras personas, de otras profesiones, filósofos, sociólogos, antropólogos, en acercarse a lo que podía ser el psicoanálisis y lo que es hoy. Hoy, por ejemplo, incluso en Francia, no tiene nada que ver la fuerza que tuvo hace 20 años. La pregunta que nos hacemos en Europa en general, los sistemas para capturar, o sea, los impuestos del ejercicio profesional de los psicoanalistas, en algunos de estos países lo ponen como en el mismo lugar que pondrían a los que hacen cartomancia o que leen las manos o sea, para decirlo de otra manera, no le dan una verdadera importancia a lo que es el psicoanálisis. Entonces, este programa se llama El psicoanálisis va a salir del planeta. Si vemos, existen alguna serie de grupos y incluso de países donde el redoble de tambores alrededor del psicoanálisis es tan fuerte que quizá les impide escuchar el silencio que hay afuera, en donde como sabemos, la industria farmacéutica, las maneras diagnósticas, psiquiátricas, ha hecho unas campañas permanentes y multimillonarias que de alguna forma tienen el interés también de deslegitimar el psicoanálisis. Así, por ejemplo, cosas claras como la revolución freudiana, en donde se propone finalmente que la sexualidad humana es un asunto de una construcción. Por lo mismo, no se puede nacer con un género, sino que se construye el género. Además que el género es un sistema de clasificaciones, especie y género son sistemas de clasificación. Es decir, que son efecto de aquellos criterios nociográficos o nociológicos que están utilizando para dar cuenta de fenómenos. O sea, no es que algo sea así, ¿no? Pero el tema es que la industria farmacéutica, las psicologías, apuntan a que tratar de quitar toda esta cuestión del psicoanálisis como problematizando precisamente este tipo de cuestiones en donde la responsabilidad subjetiva de las personas que tienen una elección de género y que esta elección de género, por lo mismo que es una clasificación, no necesariamente definen su sexualidad y que esta sexualidad no necesariamente tampoco puede ser definida por el género. Entonces, que allá hay un tema pues, que tendría o debería haber sido debatido, pero sabemos, por eso les digo, de los grandes intereses, incluso de las industrias en los supresores hormonales, en toda una serie de medicamentos y incluso de cuestiones quirúrgicas que apoyan estos nuevos aproximaciones a lo que serían los fenómenos. Sí, ya no existen, por ejemplo, en general, problemas de la educación. Eso desaparece. Ahora el problema es el niño que tiene que tomar algún tipo de medicamento para poder poner atención.
porque a lo mejor tiene un trastorno por déficit de atención por hiperactividad y entonces tienen que darle algún tipo de pastilla para disminuir esta parte, digamos, esta actividad cerebral tan, pondríamoslo bajo la mirada de ellos, tan rápida para detenerla un poco, para facilitar los procesos de aprendizaje y demás. Entonces, con eso ya no hay un tema de revisar lo que podría ser la manera en que la gente estudia, los hábitos de estudio, ya no se estaría discutiendo qué sucede en casa, cuáles son los problemas familiares que pudieran intervenir en el bajo rendimiento de un niño, ya no hay malos maestros, ya no hay malos programas educativos, ya el asunto queda totalmente dirigido a la medicina, ¿no? El uso de ese tipo de medicamentos y desde luego un sistema de clasificación psiquiátrico que respalda todo eso. Sistema de diagnóstico que, como sabemos por entrevistas incluso al psiquiatra que propuso la idea del trastorno por déficit de atención por hiperactividad, fueron financiadas por las industrias farmacéuticas. Entonces no se trata aquí tampoco de estar como buscando responsables afuera, pero lo que es verdad es que hay una comunidad, un ambiente, una serie de circunstancias que no solo no están a favor del psicoanálisis, sino que están en contra y beligerantemente en contra, para tratar de finalmente de ganar una batalla que les permite obtener ganancias estúpidas, o sea, millonarias, ¿no? Tanto en la cuestión quirúrgica como también en la cuestión de los medicamentos y en los tipos de tratamientos, ¿no? Esta situación. Entonces, el asunto es difícil. Y creo que los psicoanalistas, esto es lo primero que tendríamos que freudianamente preguntarnos, ¿qué tenemos que ver en el asunto? ¿Y usted qué tiene que ver con el asunto? Entonces, el asunto es, ¿el psicoanálisis está o no está? O sea, la idea de pensar que el psicoanálisis siempre ha estado en beligerancia, digamos, con el establishment, con las formas, con las Weltanschauungs sociales, con las cosmovisiones establecidas a partir del mercado, con el sistema capitalista y todo eso, sinceramente, son muy baratas, porque siempre encontramos la respuesta ahí. Es donde finalmente el psicoanálisis siempre es una condición salmón. Estamos contracorriente. Desde que nació hemos estado contracorriente. Y eso es verdad. Pero eso no es suficiente para explicar el problema de lo que estamos viendo ahora. Me parece que una parte importante de los problemas, por ejemplo, tiene que ver con que hoy una persona que puede llamarse psicoanalista y puede hacer distintas cosas, ¿no? Es un junguiano es psicoanalista, un adleriano es psicoanalista, un winnicottiano es psicoanalista, una persona que trabaje con Kember, Kohut son psicoanalistas, los freudianos, los anafreudianos, las personas del freudomarxismo, todos herederos incluso de Igor Caruso, todas esas fuerzas, todos son psicoanalistas, los lacanianos. Entonces, de repente, bajo el nombre de psicoanálisis, operan hay muchos tipos de settings, encuadres, dispositivos que tratan de alguna forma dentro de esta Babel de hacerse cargo de cierta problemática de la subjetividad humana, pero que ya de entrada a esto revela este sentido de polifonía, para decirlo de alguna forma. No, o sea, lo que muestra es precisamente que algo ahí es extraño. Algo ahí es extraño, o sea, es como si, por eso incluso esa condición de extrañeza, me parece a veces que efectivamente encontramos muchas de las problematizaciones que se hacen hacia el psicoanálisis con un lado de no creo en el psicoanálisis, del estatuto de la fe, de creo o no creo, ¿no? Y finalmente el tema de todo esto es que, o sea, trasladado el estatuto de fe y ese tipo de circunstancias,
es que empezamos también a problematizarnos otras cosas, ¿no? Hay discusiones entre los psicoanalistas, sabemos discutir entre nosotros. O sea, esto es muy importante porque, por ejemplo, los físicos cuánticos, o sea, gente que está investigando problemas de filosofía, de, de- de física cuántica, puede ser que tengan teorías muy distintas, muy, muy distintas, incluso muchas de ellas en oposición con otras, pero lo relevante es que se sientan a discutir, pueden discutir. En el ámbito del psicoanálisis no podemos discutir. O sea, generalmente, o sea, lo que hemos podido ver es que hay un sentido como eh, de crítica siempre alrededor de la cercanía o distancia de lo que dijo o no dijo alguno de los padres fundadores del psicoanálisis, de cada uno de ellos. Entonces se convierte en discusiones donde se deslegitima a la persona que habla a partir de si lo dijo o no lo dijo, cuándo lo dijo, cómo lo dijo el autor, y no se está hablando con la persona que está hablando, o sea, con sus ideas, con lo que él propone, con lo que él siente, con lo que él piensa, sino con su erudición, o sea, tiene la suficiente información de dónde está sacando lo que está sacando, de qué seminario de Lacan, de qué periodo, de esta parte, este, los usos conceptuales en el psicoanálisis, sobre todo lacaniano, son profundamente viscosos. Se usa concepto como lo real de maneras muy distintas. Se utiliza el concepto del goce de la misma manera. Entonces, de repente, si todo es posible de eso, es que nada está siendo verdaderamente orientado así. Esa es una de las críticas que hace Karl Popper en su libro de Conjeturas y Refutaciones al Psicoanálisis. Como decir, ¿cuál es el estatuto? Se pregunta Popper. ¿Cuál es el estatuto de legitimación del campo psicoanalítico para comprender que esa... Pero lo que él propondría es que el psicoanalista tendría que estar obligado no solo a dar cuenta de la pertinencia del campo, es decir, qué es lo que abarca, sino qué es lo que no abarca. Porque lo que dice Popper es que si tenemos una propuesta profundamente abarcativa, es que en realidad no está abarcando nada. Es fácil, y tiene razón Popper, es muy fácil corroborar todas las hipótesis que ustedes quieran, pero falsearlas es difícil. Es decir, encontrar un margen de posibilidad donde una propuesta es legítima y donde ya deja de serlo. Pero si yo a partir de psicoanálisis puedo entender la guerra, puedo entender la guerra del Golfo Pérsico, puedo entender lo que sucedió con la pandemia de COVID, puedo explicarlo todo, entonces ahí hay un problema epistémico porque lo que Popper diría es la base teórica es lo suficientemente flexible como para ampliar ese campo, lo que nos habla de que su pertinencia y su competencia es pobre. Insisto, esto no es un problema de Popper, o sea, tiene razón Popper en este planteamiento. El asunto es que ha habido una falta de rigor y el rigor se ha trasladado a la exégesis. Y entonces la exégesis nos está convirtiendo en lo que, como decía hace un momento, en el sentido de estar discutiendo como de cierta manera canónica, ¿no? Canónica, todos los textos, lo que dice, y entonces perdemos de vista lo que el autor estaba mirando. Y estamos mirando, digamos, nosotros al autor, corroborando sus hipótesis, sus propuestas, y de repente también, de manera muy fragmentaria, tomamos de aquí, de allá, y alguien como por ejemplo Freud y también Lacan, que está claramente construido su propuesta en lo que se conoce como un work in progress, o sea, un trabajo en progreso, en donde todo el tiempo encontramos cómo se va él mismo autorrefutando, dudando de lo que propone, de lo que dice, y con eso, ¿no? La invitación sería como a caminar con él en este sentido de las preguntas que se hace y hacérnoslas nosotros y obtener respuestas nuestras propias y que pudieran o no dialogar con el tejido, digamos, dogmático, ¿no?
Entonces, en ese sentido, creo que sí hemos colaborado en la parte de sacar al psicoanálisis del planeta en la medida en que estamos convirtiendo el psicoanálisis también a partir también de una falta de cuidado del léxico, en que se habla tan oscuramente que la gente no se aproxima ya al psicoanálisis, o bien se cree que es algo del orden de los iniciados, o que hay una especie de epifanía, donde a partir de estar mucho tiempo en una leyendo y este tipo de cosas, algo del orden de la revelación aparece y entonces todo empieza a cobrar sentido o se empieza a comprender, o un fenómeno de esos ocurre y ya nos está balbuceando. Mi experiencia en general, desafortunadamente, no ha sido esa. Oigo, digamos, a diferentes autores de diferentes lugares. Yo mismo tampoco estoy exento yo sí puedo decir quién y no, ay no. Yo no creo que el psicoanálisis dé certificados de ninguna clase de, de iluminación, de verdad. O sea, hay que discutir y hay que argumentar y hay que proponer y a partir de eso ocurrirán las cosas que deban de ocurrir. Pero de entrada es que eso suceda como ya alguien que por su lectura, por su trabajo analítico, salió condecorado y tiene algo de este orden donde se siente posicionado para poder hablar de esto y del otro, creo que en ese momento alguien que haga eso, lo que está haciendo es lastimando hondamente el psicoanálisis, porque entonces estamos llenos de puro capitán de barco. Todos los psicoanalistas son gente que nos sentimos, que estamos, digamos, en las quillas de los barcos, ¿no? Ya ahí dirigiendo todas las cuestiones y demás. Pero no hay diálogos, serios diálogos, sino es un ejercicio de estar como viendo qué tan la lectura de la persona, qué tan honda es, cuál es su capacidad, digamos, de manejo conceptual. ¿Leyó o no los últimos seminarios de Lacan? ¿Lo leyó? Sí. ¿Cómo está en esa lectura? ¿Está articulada con los demás? Hay un ultimísimo Lacan que de alguna forma viene a reformular todos los otros Lacanes, como se hacía en algún tiempo con Althusser, ¿no? Cuando Althusser proponía el joven, el maduro y el viejo Marx, aquí se propone al revés, ¿no? O sea, como que el Lacan último, el Lacan que ya está trabajando con toda la parte de teoría que llaman de nudos y de cadenas, de alguna forma está como subsumiendo todo lo que fue su camino anterior, ¿no? Lo cual yo estoy, digamos, absolutamente en desacuerdo con eso. O sea, creo que el trabajo hay que leerlo de cabo a rabo. Creo que es importante proponernos entender cómo él está proponiendo las cosas y nosotros colocarnos en la palestra y decir qué es lo que opinamos y por qué es lo que opinamos y desde dónde lo opinamos. No citando a Lacan, la falacia ad baculum, suponemos que eso nos da un cierto nivel de autoridad, ¿no? Es que Lacan dijo tal cosa, tal frase, Lacan es, pero ¿por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? O sea, ¿dónde está? Con la persona que hablo, ¿dónde se encuentra? ¿No? Entonces creo que parte de lo que el psicoanálisis tiene en su haber y de dificultad para seguir conservándose en el planeta es esta posibilidad de salir de la soberbia en que se encuentra, de estar siempre entre puros capitanes de barco que van con su flota, que van con su grupo, y que van solos y otros hacen exactamente lo mismo. Y mi pregunta es, esto que se habla por ejemplo, en Francia, en alguna reunión que tuvimos hace poco, hablaban precisamente, y en España también, de que están preocupados precisamente porque ellos sí ven, de alguna forma, que el psicoanálisis ya no tiene la fuerza que tenía antes. Ellos mismos han visto reducida su consulta y están viendo también cómo de alguna forma
Las otras propuestas sí están deslegitimando al psicoanálisis y están obteniendo el reconocimiento en esa deslegitimación por parte del Estado, de los gobiernos, ¿no? Ha habido algunas batallas, es verdad que ha habido algunas batallas, y que esas batallas, muchas de ellas se han ganado. En Francia ha habido batallas importantes para que el Estado no simplemente barriera y ya dijera, esto es un legado histórico, sino que siga vivo, ¿no? El tema es cómo sigue vivo, de qué manera, ¿no? En cómo estamos en este tipo de cosas. En este país, en México, muchos de los que me estarán escuchando, si son de aquí, saben que hemos hecho una batalla desde hace muchísimos años y que el psicoanálisis está en varias universidades. O sea, hemos logrado proyectos de maestría, de doctorado en distintas universidades. Hemos logrado que muchos de los programas de psicoanalíticos estén también en redes clínicas, que también muchos de ellos también tienen cierta colaboración de algunas instituciones del gobierno. O sea, seguimos teniendo una batalla en ese sentido, ¿no? O sea, para no ser simplemente deslegitimados y barridos y ya. Pero eso no es suficiente, ¿no? Eso no es suficiente porque el clima y el ambiente en que estamos trabajando no es favorable. Y lo que me gustaría a mí sentar como antecedente o para una cuestión que pueda ser un precedente para la cuestión de discutir. Pero discutir no en jerga, no en lacaniano, no en freudiano, sino en una lengua común. Antes se hablaba del esperanto, o sea, aquella idea de que hubiera una lengua común para podernos poner de acuerdo todos y utilizar el esperanto para que no hubiera una hegemonía alrededor de alguno de los idiomas, y se hacían los grupos de esperantistas para poder lograr esa posible comunicación. Ya sabemos todos los avatares de la comunicación, pero finalmente, como decía en el 68 francés, ¿no? O sea, seamos realistas, busquemos lo imposible. Pues busquemos lo imposible, ¿qué es esto, no? Y en ese sentido, el diálogo. Saqué un libro hace unos meses, un poquitos meses, que se llama Principios de la Práctica Psicoanalítica. Este libro empiezo a discutir precisamente parte de lo que estamos hablando ahora, que es la idea de cómo me puedo apropiar de una serie de categorías, de principios de la lexicología o del léxico psicoanalítico y de alguna forma sacarlo, a mi manera de ver, de cierta ambigüedad que no beneficia al psicoanálisis. O sea, yo no creo que necesariamente el pensamiento oscuro o el uso de una serie de conceptos de manera oscura tenga necesariamente un camino que sea favorable para la discusión, para pues no sé cómo llamarlo, pero digamos la transmisión de lo que sería el psicoanálisis. Creo que, por eso hablaba de los esperantistas, o sea, creo que es importante ahí buscar otros medios, otras formas. Y yo en este libro, precisamente parte de lo que intento es usar el castellano. Digamos, mi esperanto es el castellano. Y entonces me pongo a problematizar una serie de cuestiones que me parecen importantes, como por ejemplo la idea de ya tenemos el asunto del Estadio del Espejo, ¿no? 1900, el texto, digamos, que conocemos como el Estadio del Espejo, que aparece en los escritos, 1949, pero ¿qué más? ¿Qué hay? ¿Cómo está eso? Tenemos el trabajo de Serge Leclerc, Serge Leclerc, donde él trabaja, Libro Psicoanalizar se llama, donde trabaja todo el asunto de lo que es la erogenización del cuerpo a partir de Lacan, de lo que son la descripción de letras erógenas, de cómo se da ese no sé si llamarlo proceso, esa puesta de escritura en donde lo que se va a escribir son las letras erógenas en el cuerpo
Y eso es importante porque es uno de los elementos esenciales para que el organismo devenga en cuerpo erógeno. Y también está lo que se trabaja Porsche a partir, no solo él, pero digamos, principalmente él, a partir de todo este asunto de lo que sería el estadio de eco, en donde las imágenes, como lo proponía el propio Saussure, las imágenes acústicas, las imágenes escópicas, las imágenes táctiles, o sea, son imágenes y por lo mismo los significantes, entendidos como significantes, está construido a partir de este tipo de imágenes. Entonces no tiene que ser un signo lingüístico en el sentido estricto, o sea, sino marcas de diferencia y donde finalmente esas marcas de diferencia, eso que oímos, esa voz, ese laleo de la mamá cuando cantaba, se acercaba, cuando hablaba, el mismo bebé al estar hablando, entonces esos sonidos, ¿no? que aparecen. Este, eh, había una crítica que se había hecho precisamente a Lacan alrededor de que estaba considerando demasiado la cuestión escópica y no tanto la cuestión auditiva, y que eso es, o sea, esto es parcialmente cierto, parcialmente falso, o sea, desde el grafo aparece el sentido de la significación del otro, no le llama todavía, no le llama ahí significado en el grafo del deseo en la parte baja, y del otro lado la voz, ¿no? Y sabemos la importancia de la voz. Pero el desarrollo del estadio de eco nos ayuda a darle un peso y una dimensión más importante a, este, a esta investigación, ¿no? A esta cuestión de cómo se va dando la estructuración de la subjetividad humana y donde finalmente, donde se va a estar apuntalando el moi, que es donde va a ser, digamos, el eje de coordenadas para después lo que él mismo llamó Lacan, ¿no? El estadio del espejo para la constitución del yo-je. Pero eso solo es posible como consecuencia post facto, a precu, ¿no? Porque se requiere primero de toda esta instrumentación simbólica que es el estadio del espejo para que se dé el moi y ese moi haya construido el tiempo, antes y después del moi, ¿no? Eso es precisamente un elemento muy importante para entender que el sujeto entonces queda sujetado a partir de ese momento, a esas imágenes, a ese cuerpo, a ese sentido escópico, ¿no? Pero antes antecedió un cuerpo erógeno, al que siguió o que simultáneamente una serie de imágenes acústicas. Esas imágenes acústicas tenían que ver quizá con el caminar de la madre, quizá con las palabras, quizá con alguna otra serie de cosas, el propio laleo del bebé, todo ese tipo de cosas en donde ese mundo de sonido lo está de alguna forma también marcando, haciendo esto que Lacan llama el G como los shifters, esas marcas de diferencia. Entonces, en esta serie de un criterio un poco más amplio que sobre la cuestión escópica, donde el yo queda repartido y donde entonces entendemos bajo ese principio que el yo no concluye jamás. La estructuración del yo no es un proceso que comience y ¡sim! Se cierra, se cierra el proceso y entonces la estructuración del yo no acaba jamás hasta que morimos. Es que en que ya no vamos a seguir siendo otros, en que ya no vamos a seguir peleándonos con nosotros mismos, en que la identidad va a ser construida a lo largo de toda la vida. Entonces, esos procesos, digamos, que quedan abiertos, esos mecanismos, esos instrumentos que van a estar operando en esas estructuraciones, pues me parece que son muy importantes entenderlos así, ¿no? Como partes de una estructuración de una subjetividad mismos que se continúan a lo largo de la vida de una persona. Y eso nos ayuda también a entender otro tipo de cosas, y desde luego el estadio de eco, todo el asunto de lo que son las alucinaciones auditivas, ¿no? Toda esa parte de cómo la voz precisamente y cómo esa voz está aliada efectivamente desde Lacan, ¿no? Con ese sentido de los ideales, el yo ideal y el ideal del yo, y esta imagen, ¿no? Este moi, ¿no? Que está de alguna forma ahí
en ese primer piso, como dando cuenta de lo que es precisamente el estadio del espejo, pero ya sobre esta dimensión, donde estamos hablando de lo escópico y lo que estamos hablando de lo que tiene que ver con lo táctil, toda la parte de lo que es el cuerpo. Pero no queda ahí la historia. O sea, me parece importante, por eso lo trabajo también, esto que tiene que ver con el sentido del tiempo lógico, porque todo esto aparece en un recorrido donde no es un proceso que esté sostenido en una serie de criterios de carácter cronológico. Si bien se desarrollan cronológicamente, es necesario incluso el desarrollo, por ejemplo, de la genitalidad para que el pene o el clítoris aparezcan con su protagonismo, para que el ano, el sabor, o sea, empiecen a aparecer en escena como puertos erógenos para encontrar lazos. Y esto podrá sorprender a algunos, quizá en algún momento hasta relaciones, pero esto ya sería otra historia. Pero que aparecen allí, ¿no? Esta cuestión. Y ahí es importante entonces pensar cómo se da el primer paso, o sea, para que esto vaya siendo posible. François Dolto proponía esta idea como de pequeñas castraciones, muchas, ¿no? O sea, pequeñas diferenciaciones, cortes. Hay muchas, no hay el corte, sino los cortes que van inscribiendo lo que va a ser la estructura de la subjetividad. En Lacan está mucho más apostado a la idea de un corte, que es lo que sería la inscripción del significante nombre del Padre, entendido como la diferencia en su forma más pura. Si eso es así, si eso lo estamos pensando de esa manera, lo que estamos diciendo es que precisamente la ley se va a constituir a partir de la inscripción de la diferencia, que es consecuencia del no a lo mismo. Aquí esto es muy importante porque quien lo plantea, no exactamente así, pero vamos de la mano de ella, es una antropóloga que se llama Françoise Héritier, que fue quien se quedó con la cátedra de Lévi-Strauss, en donde dice que el incesto, tenemos que salir de la imagen, de la idea del incesto consanguíneo, es decir, hacia los padres. Entonces, el incesto es aquello que implica que no haya un corte, una diferencia con lo mismo, aquello que represente lo mismo. Y en este caso, por ejemplo, si estamos hablando de la madre, pues la madre, porque tiene que haber un corte, una diferenciación. Y entonces, eso es lo que opera como el significante del nombre del Padre, como diferencia en su forma más pura. Para que eso sea posible, es necesario que ocurran otros agentes, que haya un agente que de alguna forma puede intervenir para que eso sea posible. Ese agente no tiene que ser una persona, no tiene que ser un individuo. Puede ser el trabajo de la madre, un deseo otro. O sea, hay una serie de cuestiones que pueden ayudar a que se intervenga de esa manera. E inscribir la diferencia en su forma más pura. Esa diferencia en su forma más pura es exactamente como yo entiendo el significante en nombre del Padre en Lacan. Eso que de alguna forma define las posibilidades de una relación estructural con el universo simbólico. La diferencia entonces es lo que va a comentar la lógica sobre la que se va a erigir todo lo que es el orden, digamos, después otros sistemas lógicos, o sea, esta es una primera lógica, por inscribir una diferencia, necesariamente esa primera operación tiene que ser binaria. Y entonces se inscribe lo que Freud observó, pero su propuesta documentó desde otro sitio. O sea, cuando Freud ve al niño diciendo O, A, y avienta el carrete sujetado al piolín y dice O, A, lo que Freud ahí escucha a Freud es for da. El bebé está diciendo for da, no. El bebé está diciendo O, A. No sé cómo sigue en otros países, en México decimos gugu dada. ¿No? Gugu dada. El gugu dada, gugu, así como si fuera lo que está ahí inscribiendo una diferencia. Y no está queriendo decir nada. Ahí no hay palabras. Ni en O, A. Es
Freud, que está tratando de decir, lo que el niño está representando es la ausencia y la presencia de la madre, ¿no? Con el juego de violín. Pero eso es Freud quien lo está pensando. El niño está agarrando un violín, un carrete, lo avienta y diciendo oh, ah. Y lo mismo después cuando está con el espejo, donde hace oh, ah. Lo que claramente para mí aparece ahí es que lo que está operando es la diferencia. Y para la diferencia se está sirviendo de diferentes imágenes acústicas o escópicas, el hecho de mirar así y no, y toda la parte performativa que tiene que ver con aventar y regresar el carrete, que es que entonces eso de lo que nos está hablando finalmente es que la estructura del significante del nombre del Padre está operando como una lógica que lo está llevando a toda esta serie de posibilidades y que será la condición de estructuración de un lenguaje. Y este lenguaje, no entendido como lengua, no entendido como habla, sino lenguaje como era entendido por Saussure, ¿no? O sea, como estructura normativa, no como, o sea, no hay el lenguaje francés, el lenguaje inglés, el lenguaje español, sino son la lengua francesa, la lengua inglesa y la lengua española. Y puede haber dialectos, el español que se habla en México, el español que se habla en Argentina, el español que se habla en España, son formas dialectales del idioma español, que es una lengua, no un lenguaje. Entonces, el lenguaje es una estructura de relaciones que tiene una serie de principios que organiza signos. En el lenguaje no hay palabras, en la lengua sí. O sea, Forda es, desde el lado del lenguaje, es una estructura binaria donde hay un significante o A que está marcando la diferencia. ¿De acuerdo? O sea, con dos imágenes acústicas que podrán devenir en palabras después. Podrá ser presencia-ausencia, bueno, malo, lejos, cerca, etc. Pero ese principio de ordenamiento lógico, lo que va a estar generando entonces es lo que nosotros llamamos el inconsciente está estructurado como un lenguaje. O sea, esa estructuración del lenguaje no es que el inconsciente es un lenguaje, está estructurado como. No es un lenguaje, es como un lenguaje. ¿Cómo está estructurado un lenguaje? Para entender cómo está estructurado el inconsciente, pues a partir de la operación de una lógica que está marcada por la diferencia. Y si me apresuran, también desarrollo en el libro la idea de Derrida, de la gramatología, donde él propone mejor llamarla diferencia, ¿no? Porque lo que opera como principio lógico no solo es la diferencia en tanto que genera una diferencia entre O, A, sino también la posibilidad de diferir, es decir, con no estar de acuerdo con alguien, difiero de tu opinión, es decir, ya puedo tomar una distancia subjetiva frente al otro. Entonces el O, A opera en el carrete, pero también opera en la posibilidad de que aparece, en este sentido ya podríamos decir claramente un sujeto frente a un otro, porque ya ahí está operando la diferencia como en el sentido de diferir, ¿no? Pero diferir también significa posponer. Entonces, la diferencia o diferencia está construido tres posibilidades: diferir, diferenciar y posponer. Una vez que aparece esto, ya el universo simbólico, la construcción del universo simbólico existe, genera la condición de posibilidad de que haya una experiencia, pero una experiencia que va a ser totalmente sumergida, comandada y guiada, ¿no? Por este tipo de condiciones. No es algo gratuito, es algo que de alguna forma está generando esta serie de opciones. Allí también trabajo algo que me parece también importante, la dimensión del acontecimiento en tanto la operación del significante en nombre del Padre. Porque si no, sí tenemos esta idea a veces como de gradualidad, como de que se puede inscribir, como que el lenguaje era algo que existía un prelenguaje, un lenguaje arcaico que estaba constituido por ruidos, y entonces ya vienen las imágenes acústicas
que después serán palabras, y no, no es así. O sea, eso suena, no sé, a mí no, tampoco me suena convincente, pero digo, lo he escuchado como que si hubiera un prelenguaje. No hay prelenguaje, eso fue Lacan, claro, cuando no hay metalenguaje, no hay prelenguaje, y en Freud, digamos, la idea de un lenguaje manifiesto y uno latente es una posición que me parece claramente que al pensarlo desde la estructura moibiana, pues desaparece la idea de exterioridad y de interioridad, sino una articulación, lo que finalmente genera complejidad, pero que puede ser discutida, podemos hablar de ella, no es una cuestión ahí que quede como un concepto difícil de aprender, no lo es, o sea, y creo que además está totalmente articulado este, con esta serie de principios que da cuenta el psicoanálisis. Entonces, el acontecimiento, lo único que genera es esta idea donde tiene que haber una operación que desnaturalice el sistema, algo que proviene del sistema. Lacan llamaba al Espíritu Santo ese acontecimiento, ¿no? Porque era algo como, apareció el Espíritu Santo, dices, pero en este mundo, en esta cotidiana, ¿dónde está el Espíritu Santo? ¿En qué universo apareció? Ese es el tema del acontecimiento, que no tiene que ver no tiene que ver con el sistema lógico ni con las circunstancias en donde aparece. ¿Sí? Por eso tiene ese sentido de desnaturalización, de generar una desvinculación con aquello que le preexistía, con los antecedentes, con el contexto. ¿De acuerdo? Entonces, si vamos caminando de esta mano, llegamos entonces, en un sentido retrospectivo, a entender que el sujeto, tenemos que deshacernos de la palabra sujeto, porque siempre, y yo lo he oído en infinidad de conferencias, siempre termina confundido o usado de manera indistinta a persona, a individuo. Entonces el sujeto llegó a mi consultorio y comenzó a hablar, cuando el sujeto no es un individuo o una persona. El sujeto, por eso aquí yo incluso propongo hablarlo del sujetado y de su sujeción, porque lo que se está hablando cuando se habla de sujeto es por su condición de estar sujetado, sujeto a el lenguaje, sujeto a la falta que es esta inscripción de esta diferencia que implicó un corte, una separación. Esa separación, esa falta que inscribe esa diferencia, es lo que hace que el sujeto esté sujetado a esa diferencia, a ese corte, a esa falta. Y si seguimos a Lacan, en este juego, digamos que va caminando Lacan, donde efectivamente se habla de maneras muy, digamos, de muchas formas de los mismos conceptos, y es poco claro cuando ya está usando el concepto de otra manera, pero me gusta pensarlo, digamos, el concepto de deseo en Lacan, como ya lo utiliza desde el lado de Spinoza, desde el lado de la potencia del ser. Entonces el deseo, no como de algo, no es un deseo inconsciente y es consciente lo que se quiere o lo que se anhela, sino como algo distinto. El deseo es algo, incluso podría estar mucho más próximo a Schopenhauer, con la idea de la voluntad de la que habla Schopenhauer, esa voluntad que tiene la semilla de secuoya, de ser uno de los árboles más grandes del mundo, que esa voluntad está en la semilla de secuoya. Ahí está la potencia de ser, ¿no? Si se generan las condiciones para que eso sea posible, ¿no? El Cupiditas está ahí, de Spinoza. Entonces, me parece muy importante pensar que el sujeto es por lo mismo, está sujetado a toda esta serie de cuestiones, y entonces hablo del sujetado. El sujetado a esta serie de circunstancias y cómo opera. Porque si lo que estamos hablando también es del sujetado como aquello que está sujetado, sujeto a algo, queda claramente imposibilitada ya la idea de estar pensando al sujetado sustancializado, objetivado, porque como está sujeto a qué, al deseo, ¿cómo se sustancializa eso? ¿Cómo se piensa eso como persona? La persona, esa persona tiene un deseo. No,
el deseo es transitivo, es siendo, se despliega en ese tipo de cosas. No hay persona que desee, sino es en el deseo que se va haciendo y precisamente dejando de ser persona, que era lo que lo detenía. Era la cuestión de estar totalmente en el personaje, en la actuación, en todo ese tipo de cosas que impide necesariamente, esto es un trabajo que también presento aquí, esa discusión entre el moi y el je, de Lacan, desde los tiempos lógicos, ¿no? 46 empieza a discutir esto. Es importante esta parte donde entonces el deseo como potencia del ser, mucho más próximo al je, y donde el moi sí aparece como con esa condición de dar sentido, esta condición de generar el esqueleto, la armadura, pero siendo también el obstáculo. O sea, el obstáculo, porque precisamente eso lo que da es esa certeza, esa claridad, ese tipo de cosas. Y el trabajo analítico lo que busca es que ese lazo, a veces lo pienso esto del estadio del espejo, por ejemplo, como si fuera un collar de perlas, en donde lo que hace el moi es ser el hilo que une las perlas. Entonces hay un collar de perlas gracias al moi. Si no hubiera moi, serían perlas dispersas en una caja o no sé dónde estarían las perlas. Pero lo que lo hace collar al moi, lo que hace collar es el moi. Y las perlas son los yes en ese momento. Entonces, ¿pero qué es lo valioso del collar? Las perlas, pero sin el hilo no hay collar. El trabajo en este sentido de Lacan, como lo está proponiendo, es dar cuenta de las perlas, no de lo que les da sentido, sino por cómo fueron cada una de ellas coleccionadas, qué es lo que cada una de ellas está, digamos, la palabra representación y representa es pobre, pero de alguna forma nos ayuda a comprender lo que representa para el sujeto, ese punto de discontinuidad, de poder encontrar algo. Sé que esto también puede ser controvertido, pero es importante, algo de mismidad, ¿no? Eso que lo hace, que le da un sentido como de cierta cuestión, de decir, estoy siendo en eso. Certeza podría ser, cierta certeza, ¿no? De una forma de proponerse a partir de eso. Y donde lo que también vemos, que es esta parte del moi, de esta parte del personaje, que siempre está buscando como el sentido, las cosas, comprender todo aquello que es en el universo de las perlas, de los yes, no están del lado de comprender nada. Es de la transitividad del siendo. Las cosas son así porque se va encontrando el sujetado, se va encontrando con aquellas cosas que lo sujetan. ¿Por qué lo sujeta? No lo sabe el sujeto. El sujetado no lo sabe, simplemente dice, se va encontrando o no. ¿No? Desde ahí en el seminario -1 o 0, Lacan empieza a desarrollar y después se empieza a desplegar en otros momentos lo que sería el deseo advertido. Esa parte de poder decir, de encontrarlo como elemento de discontinuidad, ¿no? Esto, lo otro. Entonces, en este libro, de principios de la práctica psicoanalítica, solo les hablé de lo que serían, yo creo que el capítulo 1 y el capítulo 2, pero donde también me parece muy importante pensar esto que, como se los estaba planteando, donde la condición de posibilidad es que hay una inscripción de un significante nombre del Padre, que ese nombre del Padre representa la diferencia en su forma más pura. Y por lo mismo, no estamos hablando de personas, sino agentes. Y en este sentido, no se requiere más que incluso una institución que diera el holding, el soporte alimenticio, nutricio, el cuidado suficiente y que generara toda una serie de afectos y de circunstancias, sería suficiente para la criatura no muriera, ¿no? Aquí me apoyo o me gustó mucho la conferencia que dio Michel Foucault en Brasil sobre el origen de las formas jurídicas, cuando un psicoanalista le dice, cuando están hablando de Edipo, dice, pero hay pruebas de que si la madre no interviene, una madre amorosa en el hospital, los niños mueren.
Y entonces lo que dice Foucault a esa cuestión, o sea, para hablar del síndrome de hospitalismo, lo que Foucault responde es, mire, que los niños mueran, o sea, lo que usted me dice no significa que las madres se requiera a las madres, sino que los hospitales son malos, que ese hospital es malo. Y entonces habría que ver dónde es donde se da estas observaciones de en qué hospital para poder de alguna forma encontrar las bases de este principio. Pero la idea de Foucault, como decir, a ver, si hay un hospital suficientemente bueno que le dé a la criatura una serie de soporte alimenticio, nutricio, donde las enfermeras y todo eso le den también toda una cuestión emocional y cariño, todo tipo de cosas, no se requiere una madre, ¿no? Ahí en las sociedades donde pues, finalmente es la comunidad las que atienden a las criaturas, pues no hay la madre, sino las madres. Y lo mismo sucede cuando finalmente puedes una mujer que muera y que dio a luz, y que se encarguen otras personas de esa criatura, no una sino varias, o el mismo padre. Entonces, eso me parece muy importante, pensar que el complejo de Edipo no tiene que ver entonces con la idea de la novela familiar, ¿no? El papá, la mamá, el hijo, la criatura, sino con una serie de fuerzas y contrafuerzas que a mí me gusta representar como un modelo en donde, por ejemplo, hay un ejercicio como de gravedad, donde hay una naranja que está en una tela que está siendo jalada en sus cuatro esquinas. Entonces la naranja genera un peso, por lo mismo la tela se hunde, y después ponemos un limón. Necesariamente el limón se va a pegar a la naranja porque el peso de la naranja es mayor, el limón va a estar ahí pegado. Entonces lo que requiere el limón para moverse es que la naranja se mueva. Si la naranja no se mueve, el limón no se podrá mover. Entonces si ponemos un tercer elemento, que es una toronja, entonces aquí lo que vamos a ver es que entonces la naranja va a ser atraída hacia la toronja, el limón se va a mover y entonces aparece lo que nosotros podemos pensar como complejo de Edipo, es decir, la intervención de tres agentes para poder de alguna forma comenzar lo que sería esta estructura. Sin embargo, si lo pensamos así, hay un cuarto agente que tiene que ver con el peso. Es decir, si yo pongo una toronja o pongo cualquier otra fruta que tiene un peso inferior al de la naranja, aunque sea un tercer elemento, no generará esa atracción. Entonces necesitamos un cuarto elemento que es el peso. Eso es lo que Lacan trabajaba mucho con la idea del complejo de Edipo cuando pensaba en cuatro elementos: madre, padre, hijo y falo. El falo sería esto ¿qué es falo? Falo no es otra cosa más que lo que en Marx llama valor. El valor es el falo, que es aquello que tiene valor para la madre, y entonces eso será lo que norme, lo que estará el norte para la criatura, aquello donde esté lo que tenga valor para la madre. Ya saben lo que para Marx significa valor, bueno, eso es lo que hay que trasladar a este modelo. Y en ese sentido, entonces, la toronja con el valor que se le ha potenciado, que se le ha agalmatizado, que se le ha proyectado, o que tiene, digamos, en esta galmatización, es que mueve la naranja y por lo mismo mueve el limón. Y en ese sentido se juega una dimensión dialéctica. El limón, bajo este principio, pues ama y odia a la naranja. La ama porque lo es todo, y la odia porque se va. Lo mismo sucede con la toronja. No sabe que existe una toronja, pero sabe que ahí hay algo que tiene el peso y la importancia suficiente para atraer a la naranja y que no es él. Por lo mismo, esta idea freudiana del objeto de amor y objeto de identificación no me parece tan equivocado en el sentido de, obviamente, de pensar que la criatura tendrá algo del orden de la identificación con esa toronja, porque si es toronja, no tendrá que hacer nada en la vida más que sentarse y la naranja llegará a él, ¿de acuerdo? Pero lo que más odia es a la toronja, porque es lo que lo está separando de él. Entonces, eso me parece importante, muy importante,
si lo entendemos en este juego dialéctico hacia la naranja y hacia la toronja, por aquello que el propio Lacan, cuando escribe precisamente la idea del grafo, cuando estamos en los 60, cuando dice esta idea de que una estructura es lo que está constituyendo la praxis llamada psicoanálisis, y en ese grafo, esa parte dice dialéctica del deseo. Entonces no podemos entender un sentido de dialéctica del deseo si no es a partir de esta condición desde antes, en donde está la aparición y la desaparición, lo que le va a dar lugar a algo. Algo existe porque puede no existir, y al mismo tiempo esta fuerza que tiene este juego de amar y odiar al mismo objeto, ¿no? A esta misma conjunto de significantes, ¿no? Que puede ser la naranja o la toronja. Bueno, como estaba planeado, les digo, o sea, y como va a ser las siguientes intervenciones, que el último lunes de cada mes estaré hablando con ustedes de algunos de los temas, siempre desde esta perspectiva, espero, crítica de lo que es el psicoanálisis, y que después, una hora después, vendrá lo que será la ronda de preguntas, comentarios, discusiones y todo eso. Pues bueno, pues muchas gracias, y bueno, me quedo esperando los comentarios y sus dudas. Es que me dicen que me están escribiendo que le dé clic a comentarios. Y no, aquí está, perdón. Aquí está. Dice Abraham Masón: debemos intensificar las formaciones gratuitas de psicoanálisis para ayudar a las sociedades a despertar, cernir el horror. Saludos fraternales de parte de la Sociedad Psicoanalística Andina. Pues muchos saludos. En alguna época de mi vida, cuando estaba en un grupo de música latinoamericano, yo tocaba el charango, así es que tengo ahí algunas reminiscencias. Por eso, ay, no, perdón, todavía hay muchísimos para arriba. Perdón. Dice, hola, dice, bienvenidos hoy. Perdón. Aquí, ¿qué más? Están diciendo buenas noches desde Argentina. A ver. Aquí Praxis, Yoica les está dando en el chat donde pueden pedir los libros. Aquí hay uno. Gonzalo Herrera: doctor Tapan, estoy en el último año de la carrera de psicología y estoy planificando estudiar psicoanálisis. Con base a su interesante plática, ¿qué me recomienda? Saludos desde Yucatán. Híjoles, ¿qué te recomiendo? Uno, que te metas a análisis, busques un analista. Dos, que empieces a estudiar cuestiones de psicoanálisis. O sea, me parece que no hay garantías de verdad, o sea, institucionales, no. O sea, hay afinidades, hay proximidades, hay lealtades que se establecen a partir de eso, pero no garantías. Eso creo que hay muchos seminarios en línea, Gonzalo. Entonces, eso puedes también meterte en muchos seminarios en línea, y eso te puede ayudar a ir como construyendo la formación. Yoica tiene muchos seminarios, Praxis tenemos algunos, ¿no? Entonces, saludos desde Veracruz. David dice, estoy haciéndome un psicoanálisis y sigo teniendo pensamientos obsesivos. El tema aquí relevante es que no estás del lado de hacerte un psicoanálisis. El psicoanálisis es un trabajo. Tienes que tener pico y pala y ponerte un overol y a trabajar en tu análisis. Y tratar de ver qué está, o sea, los pensamientos obsesivos te va a sorprender, pero no es el problema. Son efectos de otros problemas. Es decir, hay algo ahí que esos pensamientos obsesivos, como Freud lo proponía con
con la ganancia secundaria del síntoma, aunque no lo creas, a veces el distraerte de otras cosas, de preguntarte otras cosas. Entonces, mientras tú estás ahí obcecado con esas cuestiones, ¿no? No hay, no hay solución sin la química, no, sí, sí la hay, pero por eso lo que estamos diciendo aquí es que veas que esos pensamientos obsesivos no es un problema que tienes, sino consecuencia de un problema que tienes, son los síntomas de un problema que tienes. Entonces lo que tienes que trabajar para dar cuenta por qué tienes esos pensamientos, o sea, de qué utilidad le dan al síntoma para preservarse, mantenerte distraído. ¿De qué te quieres mantener distraído? Es toda una pregunta que tienes que estar en eso, ¿no? David está escribiendo varias cosas y esta parte, ¿no? Digamos, del trabajo que significa esto, o sea, no es fácil, ¿no? Y el español que se habla en España, David, es el que se habla en Madrid, es distinto al que se habla en Andalucía, es distinto al español que se habla en Galicia y es distinto al español que se habla en Cataluña, no al catalán, al gallego, al bable, al éuskara, no. Estamos hablando de español, o sea, las diferentes formas de español. En las Baleares no se habla el mismo español y si te vas a Ceuta o Melilla del lado de África tampoco hablan el mismo español. Son diferentes formas de español y ese español es lo mismo que sucede en Argentina o en México. No hablamos el mismo español en México, o sea, en México no hay un español, hay varios. Hay diferentes formas dialectales del español. La persona que escribió de Mérida habla un español distinto al de Chihuahua, que es distinto, y sus voces y toda una serie de cosas, y distintas a las del altiplano central. O sea, hay muchas formas, pero eso es lengua, ¿no? Eso es importante. Y sí son las lenguas, nada más para que entendamos, son los ladrillos con los que construimos nuestra subjetividad. Pensamos a partir de esos ladrillos. Nos proponemos en la vida con esos ladrillos. Aquí están diciendo, hola, buenas noches, en Dolto hay castraciones simbolígenas y en Lacan sería más tajante, ¿no? Sí, la idea de lo que pasa es que yo estoy de acuerdo con Lacan y no con Dolto, porque lo que estamos hablando es del sentido de desnaturalización. Una vez que aparece la desnaturalización, efectivamente tiene razón Dolto, hay muchas pequeñas castraciones, pero para que devengan castraciones tuvo que haber una que desnaturalizara el sistema. Por eso hablamos de acontecimiento, descripción del significante nombre del Padre, de la diferencia. A partir de la operación de la diferencia, o, a, gugu, dada, de ese tipo de cosas, ya evidentemente toda la serie de pequeñas diferenciaciones, castraciones operan, ¿no? Este, y aquí está Darío hablando precisamente de la idea del acontecimiento en Lacan, ¿no? Esa parte donde el acontecimiento es tan poderoso en su sentido de desnaturalización, que esto que es, dice, lo pensado impide lo pensante, ¿no? O sea, es esta parte de izar, lo que decíamos, izar velas, levantar anclas, y que el ser siendo sin esta parte de el rigor en el que siempre hemos estado sometiendo nuestra existencia, ¿no? A esos mapas construidos desde el yo. Y aquí ya llegué contigo, Abraham, que compensé hace rato, y que sí es precisamente el tema es que sí hay muchas complicidades de instituciones y de formaciones para esta parte de golpear al psicoanálisis, pero también creo que el psicoanálisis hace mucho para poder ser golpeado, en la medida en que no se permita un lenguaje dialogal, ¿no? Por eso, digamos, el sueño de la humanidad, el esperanto, yo creo que puede ser el francés, el inglés, el alemán, el español, pero no será el lacaniano, el freudiano, el kleiniano, no.
O sea, tendremos que tener una lengua que nos permita interactuar, ¿no? Y también algo que sí quiero decirles, tengo también un libro sobre introducción epistemológica al psicoanálisis, y ahí sí sostengo algo, que si algo se entiende, se puede explicar a un niño de 5 años, y no se requiere de jerga, si se entiende. Si solo se va a regodear en la jerga y no hay manera de decirlo de otra manera, es que no se ha entendido, yo creo, ¿no? La famosa navaja de Occam, la simplicidad. No sabemos cuántos analizantes puede ser, no sabemos cuántas y cuántos analizantes pueden ser fabulosos analistas en potencia. Siempre leer y releer a Freud con la guía de Lacan, leer Freud, leer Lacan, leer la condición humana, leer literatura, todo aquello que nos saque de estos contextos, de estas cosas. O sea, Dostoyevsky, Chekhov, de verdad son alimentos. Lean el jugador de Dostoyevsky, los problemas entre los hermanos Karamazov por los celos que hay y entonces ahí sí le estamos dando dignidad a lo que es el campo del psicoanálisis, a lo que es esto que estamos problematizando. Si no, podemos usar palabras psicoanalíticas lacanianas o freudianas o kleinianas y hacer psicología, pero con una lexicología que parece psicoanalítica, ¿no? Después aquí dice Llano Ovalle, saludos. Es que es muy atinado el concepto de agente materno. No hablamos de una madre biológica, sino de alguien que tenga el peso suficiente para hacer esas veces de presencia-ausencia para la criatura. Hace un par de décadas, los médicos pediatras se preguntaban por qué era más sencillo que sobrevivir un bebé 7-mesino que uno que nacía también prematuro, pero a los 8 meses. Es decir, no había más mortandad entre los bebés que nacían a los 8 meses, y la diferencia es que las de 7, ay, se cortó. Es que los de 7, se cortó. Bueno, espero que esté por abajo lo que siga. Lo que recomendar la adolescencia de psicoanálisis, entender que el adolescente también no existe como sujeto, es un sujeto social. Por lo mismo, el psicoanálisis, o sea, esta parte es una travesía, la adolescencia. Entonces, en ese sentido, creo que el psicoanálisis lo que propone es que de alguna forma se pueda él cuestionar lo que está haciendo en el mundo, lo que quiere, lo que no quiere, por qué está atrapado a cosas que lo llevan a inhibiciones, o sea, por qué está tan en el mundo de una manera que a lo mejor puede ser que haya muchas personas como él, eso es muy frecuente, y que entonces eso le sirva de alguna forma como pretexto, pero que se pregunte. Es el tema esencial de psicoanálisis, que la gente pueda preguntarse sobre vivir su vida, o sea, cómo hacerse cargo de su vida, quién es él, qué quiere él, qué ha querido él, qué disfruta él, y no todo el tiempo de los ideales, de lo que debería, tendría, ¿no? Darío Feldman, me hizo un gran gusto escuchar, doctor Tapán, se le agradece mucho que no hable lacanés y elija el castellano. Un saludo desde Argentina. Es que es lo que les digo, o sea, el tema de estar hablando del hablente, del hablantecer, del parler, del... Entonces, eso yo sí creo que dificulta la transmisión. Me queda una duda, dice Fidel Apaza, dice, Zaira Luna dice, gracias por la charla, fue muy interesante, ciudades de San Luis Potosí. Dice, me queda una duda sobre en qué consiste el nombre del Padre, tal vez puedo explicarlo un poco más. Por ejemplo, es muy simple, el significante del nombre del Padre es la diferencia. Diferencia, sí, símbolo, diferencia, eso es. O sea, lo que genera la condición de posibilidad de separar lo uno de lo otro. En ese sentido, lo mismo para poder hacerlo distinto. Lo mismo es la unidad con la madre. Si hay una unidad, aquí esto no puede operar como distinto. Lo que separa, ese es el significante nombre. Separa desde el punto de vista, digamos, de una
arquitectura lógica, ¿no? Diferencia genera eso a partir del corte. Me pareció interesante, dice Andrea Garbelino, vía Instagram, dice, me pareció interesante la diferencia del significante como diferimiento. ¿Sería posible un aprendizaje sin la incorporación del significante en nombre del Padre, sin el trabajo Fordá? Pues yo creo que eso fue lo que nos dio las luces para entender cómo operaba eso. O sea, yo gracias a Fordá, fue que pude establecer todo lo que han escuchado, ¿no? O sea, no, yo no. Creo que hay una relación del nombre del Padre y la típica frase religiosa de en el nombre del Padre. Fíjate que eso es lo que dice Lacan en el Seminario 4. Habla y yo escribí un texto que está en un libro que está publicado en Diván Negro, donde yo hablo del nombre del Padre, el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Y hablo precisamente en eso sentido, jugando con el Hijo, el Espíritu Santo, en esto que estamos hablando, y ahí me meto mucho con trabajar el sentido de acontecimiento, que trabaja Slavoj Žižek, ¿no? Para entender lo que es cómo opera este acontecimiento, ¿no? Y bueno, nombre del padre, ojo, es que el tema que yo también he oído mucho, que hablan de los padres, como si la sociedad y los papás, o sea, si estamos pensando como lo estoy proponiendo a partir de pensado de esta manera, no se trata de los papás, no son importantes ni los papás ni las mamás, sino los agentes y las funciones y las encomiendas que tienen. O sea, no hay personajes. Por lo mismo, un papá y una mamá pueden ambos tener pene. Un papá y una mamá puede ser una sola persona. O sea, no necesitamos, este, digamos, de la novela familiar del neurótico. Para que se estructure la subjetividad, no se necesita. Claudio Torres, la plática fue genial y me sugirió una duda. ¿Por qué el psicoanálisis ha tenido este lado oscuro? ¿Por qué los otros o los demás psicoanalistas lo siguen sin hacer a un cambio respecto al lado oscuro? La verdad no lo sé. Yo creo que los psicoanalistas de alguna forma siento que hay un cierto regodeo en los usos oscuros, creo, ¿no? O siento que si ellos piensan que si utilizan el castellano lo banalizan el psicoanálisis y que para que el psicoanálisis siga sin perder su imen, debe permanecer inmaculado con esa complejidad y todo ese tipo de cosas. Pero yo no siento que la complejidad necesariamente venga articulada, o sea, lo complejo no necesariamente está diferenciado de lo simple, ¿no? Sí lo acartonado, sí la vulgarización, pero no la divulgación. No creo, la verdad. Bueno, es mi apuesta, ha sido mi apuesta hace muchos años, muchos años. Y mis maestros, la gente con la que yo estudié, todos eran del sector oscurantista, o sea, de manejar la anfibología, estas partes de que Lacan dice, y había ese ejercicio, ¿no? Como de sostener las cosas, eso. Por eso siento que hay algo del orden de la escolástica actual en psicoanálisis. O sea, toda la idea de la escolástica en el periodo medieval, me parece que hoy estamos en un cierto grado de escolástica en psicoanálisis. Dice Manuel Sánchez, Iliana Ovalle, hola, los comentarios tan largos no llegan completos, se puede leer hasta la diferencia. Después aparece el objetivo de lo humano, esto está en Fruit Loops, dice, el objetivo del humano es convertirse en sujeto ético, poniendo coto a su relación con el niño y su función es la de hacer la castración. Bueno, es que mira, hay muchas cosas que tú estás proponiendo aquí que tenemos que pensarlas muy largo, pero el sentido ético del psicoanálisis es muy distinto al concepto de la moral, la gran moral, digamos, pensada desde Aristóteles, o la ética Nicomaco, o la ética de Spinoza, sostenida en principios geométricos. La ética psicoanálisis tiene que ver con la verdad del deseo. Entonces,
En este sentido, digamos, la ética que concierne al psicoanálisis es la posibilidad de lo que se hablaba en otro momento, de poder ser, digamos, de dar la oportunidad a la emergencia de esa potencia del deseo en tanto potencia del ser, ¿no? Porque es siempre en el deseo, es siendo, es transitivo. Siempre que aparece esto, es imposible separarlo de lo que son la dimensión del goce. Es decir, el goce está perimetrado por el deseo y el deseo por el goce. O sea, eso es importante estar siempre viéndolo, porque si no se puede caer en la fantasía del despierto iluminado bodhisattva del budismo, de algunas propuestas budistas, donde queda despierto o ya hizo su fin de análisis y ya con eso se consagró como quién sabe cuántas cosas de iluminación. Y no, hay que estar despertándose, durmiendo, despertándose. Aparece el moi, comandando la vida, uno se detiene, vuelve a aparecer uno. O sea, es un juego dialéctico que no desaparece. Aunque la idea es que en esta compulsión a la repetición, cada día estemos más nosotros en el mundo, ¿no? Dice, el objeto de los humanos convertirse, bueno, eso, ¿no? O sea, lo que pasa es que los humanos es un efecto. O sea, lo humano en el hombre es un efecto de esta operación. No, o sea, un niño, o sea, Gaspar Hauser o todos los ejemplos que tenemos de niños en condiciones ferales, no desarrolló nada de lo humano. Entonces, lo humano es una construcción. Por eso, lo que decíamos hace rato del ser, con Freud, nos queda muy claro que las posibilidades del ser siempre son estructuradas y que la sexualidad no está del lado del ser, no se es, digamos, hombre o mujer. Sexuado, sí, el género son clasificaciones, ¿no? Humano es otra clasificación. ¿Qué es humano? ¿Para quién? ¿Cómo? ¿No? ¿Cómo opera el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Eso es parte, es que es muy complicado, de verdad es complicado. Porque, por ejemplo, desde Freud, cuando plantea el texto de Tótem y Tabú, habla del Urvater, el Urvater, que es el padre de la horda primitiva, y que los jóvenes se dedican, o sea, como, digamos, cuando está en su etapa ellos son pequeños, pues el Urvater es quien les permite, es alemán, Urvater significa el padre primitivo, el primer padre, el padre que está por encima de los demás, ¿no? El padre original, esa sería la palabra, el padre original. Pero lo importante de aquí es que, como lo propone Freud, es que tiene que ver algo del orden, pero cuando Freud plantea Tótem y Tabú, que los antropólogos lo leyeron como si estuviera hablando de un periodo de la historia, una horda primitiva, lo que Freud plantea es que eso se tiene que dar, bueno, parte del espíritu que podemos leer en Freud, es que eso se da cada vez que una criatura nace. Aparece toda esta serie de circunstancias, ¿de acuerdo? Y entonces aparece este sentido de que tenemos que matar al tirano para poder aparecer nosotros en el mundo. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el asesinato del padre totémico, del Urvater, de todo este tipo de cosas. Y si se logra eso, el tirano, o sea, si hay el tiranicidio, lo que va a venir es el padre muerto. Según Lacan, no hay más padre que el padre muerto. Entonces, el nombre del padre aparecerá una vez que hay un padre. Y entonces, ese padre muerto ya nos está dando un lugar a nosotros, porque ya no somos súbditos, ya no somos esclavos de ese amo feroz. Aparecemos y decimos no, pero la posibilidad de hacer eso fue acabar con ese sometimiento. ¿De acuerdo? Recuerda que no estamos hablando de un papá, estamos hablando de un agente, de una forma de autoridad, ¿no? Y frente a eso es el corte a ese autoritarismo, a esa autoridad que aparece esta dimensión del padre como padre muerto. También, en este sentido, Lacan hace una diferencia entre metáfora paterna, y también le llama función, también hay la función paterna, y después habla del significante nombre del padre, después habla de las suplencias del nombre del padre, o sea, utiliza el concepto de muchas maneras en diferentes momentos de su enseñanza, y por eso sería difícil reseñártelo todo ahora, pero con que entendamos que
que no tiene que ver con un papá y que el nombre del padre, por ejemplo, puede ser estrictamente el nom du père, o sea, del que apela Lacan en toda esta operación, es el apellido, es lo que nos inscribe en un linaje, no cómo se llamaba mi papá, sino el apellido, o sea, esa inscripción en una genealogía, ¿no? Eso es importante también. Entonces, pensarlo, como ves, estamos hablando de un concepto muy robustecido muchos elementos. O sea, que tenemos que abordarlo desde diferentes direcciones. Por eso, entonces hay que momento, ¿no? El nombre del Padre, significante nombre del Padre. Si es significante el nombre del Padre, es diferencia en su forma más pura, operada gracias a que hubo un agente. Para que hubiera ese agente, tuvo una función paterna, es que no tiene que haber un padre que inscribe esa función paterna, hay una función paterna. Para que ese agente pueda inscribir esa función paterna, solo es posible si tiene la metáfora paterna, en tanto tenga el peso y la importancia que tiene la madre para la criatura. ¿Me explico? O sea, estamos todos en este lenguaje ahorita muy imaginario, pero que no se ha equivocado tampoco creo, ¿eh? Creo que es necesario a veces estas construcciones para ir después ir deconstruyéndolas y deshaciéndonos de todas estas cuestiones simples para ir a cosas más complejas. Pero a veces si no tenemos las cosas más simples, no arribamos a las complejas, ¿no? Este, dice, Centro de Rehabilitación, dice, es cierto que Freud decía que el paciente sabía el problema, pero el problema era que el paciente no sabía que sabía el problema. Sí, o sea, sí está pensado así con Freud y con Lacan. Hay un saber del que no se sabe que se sabe. Es correcto. Por eso es importante este sentido del trabajo analítico para generar un distanciamiento frente a la propia subjetividad y que se pueda ver esto que estamos hablando precisamente, la distancia subjetiva, ¿no? Y decir, ah, mira, esto yo ya lo sabía, pero no sabía que lo sabía, ¿no? O sea, un trabajo analítico no fabrica a una persona de forma distinta. O sea, cuestiona toda la idea de la persona, máscara, el, 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 la idea de los engaños, de todo ese tipo de cosas, pero lo sustantivo, lo que palpita, lo que está, es lo que ha estado siempre. Entonces, el tema es que siempre ha estado mirando para otro lado. No se ha querido hacer cargo de eso que está ahí palpitando, eso que él está, y que precisamente gracias a eso es que encuentra ese malestar, ¿no? Y entonces hay un malestar, está mal, y al mismo tiempo hay algo inconveniente, algo que no es satisfactorio, y todo eso es así porque precisamente él está albergando algo con lo que se está peleando, es algo que no quiere, que bueno, sí, que no quiere, bueno, no sabemos si quiere, pero que de alguna forma él necesita de alguna forma, quizá, por lo que decía hace rato, por una ganancia secundaria, por una serie de cosas, quizá hasta para no hacerse cargo de su deseo. Teme enfrentar su deseo porque tiene claramente imaginado que a lo mejor lo que desea, esta potencia de ser, es algo que sus padres no soportarían o no querrían. Y entonces vive con el conflicto en ese sentido, ¿no? Entonces, pero esta parte de que se sorprenda, pues hay una sorpresa, sí, desde luego, pero también hay un saber de que esas cosas estaban ahí en potencia, pero no le abría la puerta, ¿no? Oye, gracias, Centro de Rehabilitación, que son temas importantes. Pues mira, este es el primero. La idea es que saldré el último lunes de cada mes en este mismo horario y en cada uno de ellos estaré mostrando diferentes temas, siempre de manera crítica. O sea, la idea de esta propuesta que tengo es no ser conciliador o no ser como repitiendo lo que ya han escuchado, sino me parece que el psicoanálisis es necesaria y obligadamente crítico. Y si sale de esta dimensión crítica, si se le quitan los filos, se convierte en otra cosa.
Entonces, conservaremos esta cuestión de un psicoanálisis crítico y estaré presentando otros textos. No sé cuál será el de la siguiente vez. Quizá ya por proximidad sea este otro, que se llama una introducción epistemológica al psicoanálisis, mirada al psicoanálisis y a la construcción de su conocimiento, que es mío, y quizá hable sobre eso y algunos de los temas que son más como más importantes y que tenemos que como les proponía, ¿no? O sea, como tomar una orientación crítica, distanciarnos. ¿Tú qué opinas? No qué dice Lacan. O sea, no hagamos una sesión espiritista para ver qué dice Lacan, qué dice Freud. O sea, me parece o sea, ellos ya tuvieron su oportunidad, todos somos lectores, tenemos sus libros, entonces leamos lo que ellos dicen o lo que encontramos que dicen en sus libros. Y los que nos encontremos, seamos nosotros y discutamos sobre eso, ¿no? Lo que hemos abrevado de esas fuentes, de esas cuestiones, pero así, ¿no? O sea, en primera persona, yo opino esto, lo pienso así, lo quiero así. Pues creo que son todas las preguntas, Manuel. Entonces creo que sería el momento, como diría en los tiempos lógicos, tiempo el instante de la mirada, el tiempo para comprender y el momento de concluir, no me acuerdo cómo es, instante, tiempo y momento, algo así, momento de concluir. Pero bueno, gracias por acompañarnos. Entonces, pues bueno, como les dije, les estuve hablando de algunas cuestiones preliminares sobre principios de la práctica psicoanalítica. Ya les puso Joica el correo electrónico donde pueden acceder a los libros si les interesa, ¿no? Ya lo volvieron a poner, que es Praxis, SIC, Ciudad de México, Ciudad de México, @gmail.com. Bueno, pues entonces, Teresa, un placer. Entonces quedamos invitados para la próxima ocasión. Será entonces el último lunes de septiembre a las 6 de la tarde, donde estaremos comentando siempre algún tema desde una perspectiva crítica y que concierna al psicoanálisis, ¿no? Hasta luego.